Psicoterapia psicodinámica. Sigmund Freud. La epistemología de la psicoterapia psicodinámica tiene su origen en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, el mismo que plantea en primera instancia tres componentes del psiquismo humano, que son el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Sin embargo, posteriormente replantea esta teoría diciendo que el psiquismo humano está formado por tres componentes más complejos aún, que son el ello, el yo y el superyo. Estos componentes darán inicio a lo que se conoce hoy como la teoría de la personalidad, la cual atribuye nuestros pensamientos y acciones a motivaciones y conflictos inconscientes. Entonces, el inconsciente es la reserva de pensamientos, deseos, sentimientos y recuerdos que en su mayoría son inaceptables por la sociedad. En la actualidad, se considera el procesamiento de la información del que no tenemos conciencia. Estas teorías de la personalidad tienen algunas premisas, como por ejemplo la importancia de los primeros años de vida en la formación de la personalidad, y que existen conflictos que presentan etapas invariables en el desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual presenta algunas fases por las que atraviesa el sujeto, y con ello también algunos complejos por los cuales debe de salir y resolver para generar su estructura psíquica. El complejo de Edipo es la relación libidinal amorosa con el padre del sexo opuesto y simultáneamente la relación hostil con el padre del mismo sexo. A esto se lo conoce como un Edipo reducido y se lo consideraría como un Edipo heterosexual. En cambio, el Edipo invertido es la ligación libidinal amorosa que une al hijo con el padre del mismo sexo junto con la ligación hostil con el padre del sexo opuesto. Lo que funda el movimiento del complejo de Edipo es el falo, la base del complejo de Edipo, el cual es el fundamento del fundamento de la neurosis. Falo. Falo no es el pene. El falo es la premisa universal del pene. Esto se refiere a la creencia infantil de que todo el mundo tiene pene, de que solo hay seres con pene. El falo es una premisa que se da como de antemano y cuyo origen es desconocido. Complejo de castración. Es la experiencia que demuestra la diferencia de los sexos, el intento de explicar por qué un sexo es faltante de pene. Parte de las fantasías primarias, según las cuales todo el mundo tiene pene. Etapas del desarrollo psicosexual. Etapa oral. Es la primera fase que atraviesa un sujeto en donde la zona erógena es la boca y el objeto es el pezón de la madre. Etapa anal. Es la segunda fase en donde la zona erógena es el ano y su objeto son las heces. Etapa fálica. Tercera fase en donde la zona no existe y su objeto es el falo, pero el falo no como pene o los genitales, sino como fundamento de la neurosis. Después de estas tres etapas existe un periodo de latencia, la cual es un periodo en donde cesan las pulsiones y parece que la energía libidinal es canalizada por la escolarización del niño. Etapa genital. Es la cuarta fase del sujeto y se podría decir la culminación de la estructuración de la personalidad. La zona erógena son los genitales y el objeto no es general, pero en todos los sujetos. Es decir, es diverso. Bueno, el psicoanálisis es una forma de acceder al inconsciente a través de la palabra. Es muy importante porque el inconsciente está estructurado de acuerdo a la palabra, por lo tanto la única forma de acceder a él es mediante la transferencia. La herramienta esencial es la transferencia. El psicoanálisis también trata mucho o la cura, un poco del inconsciente, es a través del amor, con en primera instancia el sujeto supuesto saber, y obviamente el diálogo, que va a ser la forma más factible de hacer lo llevadero. Existen varios autores que se basaron en el psicoanálisis de Freud para su teoría. A continuación, hablaremos sobre alguno de ellos. Carl Gustav Jung propone una psicología analítica. Como Freud, Carl Jung propuso una teoría de la personalidad que da un papel predominante al inconsciente. Para Jung, sin embargo,
La libido no era primariamente sexual, sino una energía psíquica más amplia con dimensiones espirituales. Jung creyó que los desarrollos más interesantes de la personalidad ocurrían en la adultez y no en la niñez. Este énfasis refleja su interés en las direcciones futuras hacia las cuales se está desarrollando la personalidad, en contraste con el énfasis de Freud en el pasado. Como Freud, Jung se permitió experimentar el inconsciente de primera mano, a través de sueños y fantasías, comparando su papel con el de un explorador. Jung sintió que la ciencia era una herramienta inadecuada para conocer la psique. La estructura de la personalidad. Como todos los psicoanalistas, Jung reconoció que la personalidad incluye tanto los elementos conscientes como los inconscientes. Como Freud, Jung se refirió al yo al describir los aspectos más conscientes de la personalidad. Su descripción del inconsciente difiere de las estructuras freudianas del ello y el superyo. Sin embargo, no procuró incrementar el papel de la conciencia en la personalidad, ni minimizar la influencia inconsciente. En su lugar, Jung buscó un equilibrio en el cual los elementos inconscientes tuvieran un papel equitativo, complementario a los de la conciencia. Jung también describió un nivel más profundo del inconsciente. Llamó a este inconsciente más profundo el inconsciente colectivo. Este es el núcleo del misticismo de Jung y es el concepto menos aceptado por la corriente principal de la psicología. Jung describió el inconsciente colectivo como heredado, contenido en la estructura cerebral humana y no dependiente de la experiencia personal para desarrollarse. El inconsciente colectivo es moldeado por las experiencias remotas de la especie humana y transmitido a cada individuo a través de la herencia genética. Manifestó Jung que el inconsciente colectivo incluye las imágenes primordiales, llamadas arquetipos, las cuales son similares en toda la gente. Arquetipos. Los arquetipos pueden ser experimentados individualmente, en los sueños o en proyecciones sobre la demás gente. Además, son reflejados en las historias y los mitos. Existen arquetipos como la Gran Madre, el Padre Espiritual, el Héroe, el Tramposo, el Mandala y entre otros. El arquetipo de la Gran Madre refleja la experiencia ancestral de ser criado por las madres. Todos los arquetipos tienen una cualidad ambivalente, tanto con los aspectos positivos como con los negativos. De manera sentimental, la maternidad y la tarta de manzana son positivas, pero la Gran Madre también incluye elementos negativos. El principio del arquetipo femenino encierra no solo la fertilidad del vientre, sino la muerte y el dolor. El Padre Espiritual. En sus descripciones del arquetipo del Padre, Jung contrastó las cualidades instintivas, las cuales aseveró eran femeninas, con las cualidades espirituales del arquetipo del Padre. La asociación de la espiritualidad con la masculinidad no se originó con Jung. Tiene una larga tradición judeocristiana, la cual ha representado tradicionalmente a Dios y a los líderes espirituales como masculinos. El héroe. El héroe de la mitología y el folclore vence a los enemigos y gana muchas batallas. Jung cree que este arquetipo está asociado con la batalla psíquica interna para convertirse en un individuo, separado de sus ataduras regresivas a la madre. También relaciona las batallas externas con las fuerzas amenazadoras del mundo. El tramposo. El tramposo aparece en varias culturas como el estúpido bromista que parece ser engañado, pero quien al final aporta buenos resultados. Jung se refirió al tramposo como una figura colectiva de la sombra, una suma de todas las características inferiores del carácter de los individuos. Mandala. Un mandala es un arquetipo de orden, por lo regular simbolizado mediante un círculo o un cuadrado dentro de un círculo. Los mandalas están relacionados con el simbolismo de los números. La transformación. La transformación está simbolizada por muchos símbolos míticos e individuales. Terapia. La terapia junguiana, como el psicoanálisis freudiano, se enfoca en gran medida en los sueños y en el material simbólico. A diferencia de Freud, Jung no pone énfasis en el pasado o en los orígenes infantiles de la dificultad psicológica. Jung descartó el diván freudiano, prefirió un encuentro cara a cara entre el terapeuta y el paciente. Esto reflejaba su convicción de que el terapeuta no debería esconderse detrás de la autoridad y de un disfraz de objetividad científica. Jung trató al inconsciente como un aliado y no como un enemigo. Sus energías pueden ser creativas, no destructivas. Las partes de la psique que se han separado del todo deben ser recuperadas e integradas con el resto de la personalidad. Con frecuencia, las piezas aisladas toman la forma de complejos. Estas son redes de emociones y pensamientos que están en conflicto y el inconsciente se centran alrededor de un tema común, lo cual es con frecuencia un arquetipo.
La terapia se dirige hacia la integración de este material con el resto de la personalidad. Karen Horney basó sus conocimientos en la psicología femenina y la neurosis. Habló sobre la envidia que sienten las mujeres sobre los privilegios que le brinda la sociedad a los hombres y negaba rotundamente la envidia del pene, como mencionaba Freud. Pero afirma también que los hombres sienten envidia del útero femenino y subliman este sentimiento mediante el reconocimiento a la mujer. Tal es el caso del Día de la Madre o el Día de la Mujer. Así es, como planteó 3 conceptos básicos: la maldad básica, la ansiedad o angustia básica y la hostilidad básica. La maldad básica, aquella que surge ante la falta de cariño y actitudes frías por parte de los padres hacia los hijos. La ansiedad o angustia básica, sentimiento de frustración e incompetencia frente al mundo causada por la maldad básica. La hostilidad básica, actitud de resentimiento y agresividad hacia el otro causada por la ansiedad básica. Es el medio por el cual demuestran su frustración. Las necesidades neuróticas son las siguientes. Necesidad neurótica de afecto y aprobación. Es una necesidad indiscriminada de complacer a los demás y ser querido por ellos. Necesidad neurótica de pareja. De alguien que lleve las riendas de nuestra vida. Esta necesidad incluye la idea de que el amor resolverá todos nuestros problemas. El neurótico necesita restringir la vida a uno de los límites muy estrechos, a no ser demandantes, a satisfacernos con muy poco, e incluso esta postura tiene su contrapartida normal. Necesidad neurótica de poder, de control sobre los demás, de omnipotencia. Necesidad neurótica de explotar a los demás y sacar lo mejor de esto. En la persona común podríamos entender esto como la necesidad de tener un efecto, de provocar impacto o de ser escuchado. Necesidad neurótica de reconocimiento o prestigio social. Somos criaturas sociales, así como sexuales, y nos gusta ser apreciados por los demás, pero estas personas están preocupadas por las apariencias y la popularidad. Necesidad de admiración personal. Todos necesitamos ser admirados por nuestras cualidades, tanto internas como externas. Necesitamos sentirnos importantes y valorados, pero algunas personas están más desesperadas y necesitan recordar su importancia. Necesidad neurótica de logro personal. Una vez más diremos que no hay nada malo en aspirar a logros, ni mucho menos, pero algunas personas están obsesionadas con ello. Necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia. Todos nosotros debemos cultivar cierta autonomía, pero algunas gentes sienten que no deberían necesitar de nadie nunca. Necesidad de perfección. Muchas veces para ser cada vez mejores en nuestras vidas, tenemos un impulso que puede de hecho ser de consideración neurótica, pero algunas personas pretenden constantemente ser perfectas y temen a fallar. Horney está de acuerdo con el psicoanálisis ortodoxo en el determinismo psíquico. La causa y el efecto de la conducta humana son inevitables para entender la dinámica del hombre. Para cada acción debe existir una razón causal que lo preceda. Acepta como la etiología de la desviación de la conducta normal en la primera infancia. Motivación inconsciente. El autor está totalmente de acuerdo con dicho principio. La motivación inconsciente es uno de los postulados generales del psicoanálisis. Horney da un paso adelante, pues admite que estos factores inconscientes son emocionales. Conceptualiza al ser humano como un animal no racional. Dinámica emocional. Se refiere a que los deseos inconscientes pueden ser reprimidos y entonces se hacen manifiestos de forma distorsionada. El principio del placer. En términos generales lo acepta, aunque no lo circunscribe a la esfera sexual. Lo generaliza a toda la gama de experiencias placenteras o satisfactorias, debido a que no se ha podido demostrar que toda satisfacción se derive del sexo y este principio no es único en la conducta humana. Es necesario aclarar el hecho de que la autora no rechaza el rol de placer que emana de la actividad sexual como una de las necesidades fundamentales e innatas, pero se opone a lo que denomina generalidad freudiana del instinto sexual. Técnicas terapéuticas. En la psicoterapia del enfoque de la escuela sociológica sigue el método que descubrió de forma brillante Freud. Se refiere a la asociación libre, el fenómeno de transferencia y el análisis de los sueños. Horney no está de acuerdo con Freud, no admite que el desarrollo de la personalidad dependa de fuerzas instintivas e inmutables. Niega que la sexualidad sea el factor omnipresente. Construyó un nuevo modelo de personalidad, en el cual ha dejado un escasísimo papel a los factores innatos y subrayando intensamente los adquiridos.
Considera el miedo y la angustia como las emociones humanas fundamentales, mientras Freud las veía en el amor y el odio. No obstante, esta diferencia no es tan acusada como aparenta. Ambos autores consideran la naturaleza humana como consecuencia de la interacción entre la herencia y el medio ambiente, como son el hecho de que un infante pase de una fase a otra, el hecho de que si permanece fijado o en regresión, si es que sublima o establece una formación reactiva. Es todo ello como consecuencia de las fuerzas del entorno. El amor y el odio innatos se moldean según distintas pautas de conducta por la acción de las influencias externas y del equilibrio interior establecido bajo la presión de estas influencias. Como consecuencia de lo anterior, se puede decir que el miedo es el factor que guía al ego. El miedo se halla orientado hacia la realidad y es un producto de la competición entablada con los factores externos. Horney concibe al miedo como producto de la experiencia. Por lo tanto, para la autora, los conflictos son experiencias de las condiciones sociales. La autora también nos habla de algunos complejos, como es el complejo de la repetición compulsiva. El hombre no repite ciegamente conductas infantiles, sino que reacciona a situaciones de ansiedad sugeridas de una estructura de carácter que el hombre deriva de su vida anterior. Ella está en contra de ver el complejo de Edipo como un acontecimiento general. En su opinión, la contribución de dicho complejo estaba sobrevalorado en lo relativo a la contribución a la psicopatología adulta, aunque Horney acepta el hecho de que las actitudes de los padres o de aquellos que cuidan al infante son rígidas sobre la sexualidad, van a causar que la persona tenga una excesiva preocupación por los genitales. Con base a lo anterior, se puede desprender que la envidia del pene es un fenómeno cultural. La envidia del pene, para Horney, es igual de válido decir que el infante puede presentar la envidia, la capacidad materna de dar la vida. Para Horney, la libido es que no puede significar otra cosa que la negación de las esencias fundamentales del psicoanálisis. Jacques Lacan, francés conocido por los aportes teóricos que hiciera al psicoanálisis basándose en la experiencia analítica y en la relectura de Freud. Él mismo considera esto como un retorno a Freud y a sus teorías. Realiza una nueva interpretación. Reinterpretó y amplió la práctica psicoanalítica, incorporando, además de nivel teórico, nociones del origen lingüístico, filosófico y topológico, que lo llevaron a redefinir muchos de los principales términos del léxico psicoanalítico. Lacan planteó inicialmente una relectura de Freud desde la lingüística, de una manera sintética a una de las expresiones más repetidas que él tiene. El inconsciente está estructurado como el lenguaje. El inconsciente no es una caja oscura en la que tenemos que meter mano para descubrir qué es oculto y qué es lo que no podemos ver. Se trata más bien de un modo de funcionamiento, un saber práctico que todos, de cierta manera, ya sabemos sobre nuestra vida, y que seguimos y hacemos evidente en nuestras prácticas sociales, aunque no sepamos que lo sabemos. En tanto, a la lingüística acuñó términos que son propios de Saussure, que nos sirven de distinción como son el significante y el significado. El significante, que se ordena en una autonomía, es decir, que este significante será propio de cada individuo, y el significado será o no será científicamente pensable. Se distingue de cualquier campo físico obtenido por la ciencia, es decir, sería el concepto en general que tiene alguna cosa o alguna situación. Para Lacan, el sujeto no tiene un programa natural de funcionamiento, ni tampoco conforma su vida como el resultado de decisiones racionales que podrían moldear la vida propia a golpe de una voluntad todopoderosa. Cada sujeto no tiene que ver tanto con lo que éste dice o piensa, sino con afectos que impulsan y colorean sus prácticas. La pulsión no es únicamente un impulso biológico o un instinto. Este impulso no está orientado exclusivamente al placer, la armonía o la felicidad, sino que también puede ser algo dañino para el ser humano y que sin embargo éste no está dispuesto a soltarlo. Lacan señaló que lo constitutivo y definitorio de cada sujeto está en su modo de apasionarse en la vida, y refirió a esta pasión con el término de goce, para reunir en un mismo concepto el empuje efectivo de la pulsión con la idea que hay algo en ella que nos produce placer y nos daña simultáneamente. Más adelante Lacan explica cómo es el dinamismo estructural del inconsciente, y nos dice que está conformado por tres instancias o registros que son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo real es aquello que no se puede expresar como lenguaje, lo que no se puede decir o que no se puede representar, y sin embargo se presenta en la realidad. Lo imaginario está constituido en un proceso que requiere una cierta enajenación estructural.
es el reino de la identificación espacial que inicia en el estadio del espejo y es instrumental en el desarrollo de la agencia psíquica, en donde el sujeto se identifica como otro de manera simbólica. Lo imaginario o aspecto no lingüístico de la psique formula el conocimiento primitivo del yo. Lo simbólico, término que utilizaba para la colaboración lingüística, genera una reflexión a nivel comunitario del conocimiento primitivo del yo, y crea el primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento e integran a cada sujeto en la cultura, es decir, lo que sí se puede expresar verbalmente. Ahora bien, para que pueda funcionar estos tres registros del inconsciente, debemos ver cómo se estructura y cómo el otro se ve ligado o no a éste. Lacan considera al yo como algo constituido en el campo del otro, es decir, gracias al lazo social o vínculo, Lacan argumenta que pensar el yo como una fuerza coherente con control sobre la psique difiere de lo planeado por Freud. Para Lacan, el yo permanece en conflicto permanente, solo soportable mediante el autoengaño. El otro, a diferencia del otro con minúsculas, que es un semejante, es siempre un otro significativo. De él parten las demandas para el sujeto que configuran tanto el ideal como el superyo. Y en fin, el inconsciente para Lacan es aquello que se sabe pero no se puede decir, ya que como dijimos anteriormente, puede estar sujeto desde lo real y que solo el lenguaje verbal no lo puede contener. La técnica de la psicoterapia psicodinámica presenta tres etapas: la etapa de la preentrevista, la etapa de la entrevista y la etapa del diván. En la etapa de la preentrevista es en donde se realiza el primer contacto de ambas partes. Es en donde la comunicación se da tanto entre el analizante como en el analista. Es en donde estos dos se van a poner de acuerdo para fijar horarios, costo y el lugar. El primer contacto se puede hacer directamente con el analista o a su vez con su secretaria. La etapa de la entrevista. Esta se da en un ámbito físico, quiere decir que se da en el consultorio como tal. Es en donde el individuo pone en juego su síntoma y el analista se percata si su queja o demanda le permite entrar en análisis. Esta etapa puede durar entre 3 a 4 meses, ya que muchas veces el síntoma puede utilizar mecanismos de defensa muy hábiles para mantener a salvo al yo. El analista en esta etapa se mantiene frente al sujeto y devuelve las interpretaciones que el analizante le da por medio del discurso para que él se percate de lo que está diciendo. Bueno, yo pienso que, y lo que yo también he leído, hemos estado en la escuela y hemos visto bastante en cuanto a psicoanálisis, sabemos que el psicoanálisis teórico es una parte del psicoanálisis práctico. Una de las tres cosas fundamentales que sería el trípode para poder practicar el psicoanálisis o poner en práctica la teoría psicoanalítica, primero es psicoanálisis, haberse analizado, eso es de cajón. Uno no puede ser psicoanalista práctico, digamos, si es que no ha pasado por un trabajo de análisis. El segundo, que sería leer las cuestiones de Freud, Lacan y bueno, la cuestión teórica, digamos, todos los libros, o tener grupos de estudio, pertenecer a escuelas, digamos, todo esto es una parte como que aprender psicoanálisis teórico, que sería el segundo punto importante, y el tercero, que es la supervisión, hacernos supervisar por otras personas. Estos son los tres fundamentales para la formación de un analista práctico. Por último, está la etapa del diván, en donde el paciente ya logra poner en juego el síntoma, y es en donde al fin el sujeto quiere obedecer a su deseo y permitirse hacer algo con ello. El analista ya no está cara a cara con el sujeto, sino se encuentra atrás del diván. Pero esto no quiere decir que el analista no devuelva algo de lo que el discurso del analizante le da. Esta etapa es mucho más extensa, ya que en esta etapa las resistencias del analizante son más fuertes, impidiendo que lo inconsciente se haga consciente.